Hola amigos del Chef de la Política, bienvenidos a este nuevo capítulo donde discutimos en qué consiste el check and balance, en qué consiste la relación entre poderes del Estado. Bienvenidos. Amigos del Chef de la Política, bienvenidos a este nuevo capítulo de la segunda temporada. Ahora, ¿de qué vamos a hablar? Básicamente de qué es un gobierno federal y sobre todo, mejor, qué son los gobiernos republicanos. Y ahí un libro fundamental y decisivo como es los llamados papeles federales, la base de la democracia norteamericana y en buena medida la base de cómo nos organizamos políticamente los países que tenemos formas de gobierno presidencialistas. Bienvenidos a este nuevo capítulo del Chef de la Política y agradecemos a nuestros auspiciantes www.pescadito Editoriales, la editorial de las ciencias sociales de América Latina, con su último libro, Huellas de la democracia fatigada, del profesor Manuel Alcántara, profesor emérito de la ciudad de Salamanca, y el segundo tomo de Política y Justicia en América Latina. Si quieren leer estos libros, adquirirlos y que les entreguen de forma gratuita, escriban www.pescaditoeditoriales.com. Ahí pueden ustedes también, además de comprar, si tienen libros que desean publicar y tienen listos, ahí les ayudan. Y por supuesto también nuestro agradecimiento a Primicias, el periodismo comprometido. Si quieres conocer de noticias de Ecuador, de América Latina, del mundo en el campo de la política, de la economía, de la sociedad, de la cultura, de los deportes, evidentemente, y del espectáculo, anda allá, www.primicias.es. El periodismo comprometido. Aliméntate con la información de allá, gente que conoce de periodismo y que lo hace bien además, y con el Chef de la Política, y seguro vas a tener una comprensión más amplia de los diversos temas de la vida pública. Y volvemos entonces y vamos a empezar ahora, esta mañana, este día, vamos a trabajar con una exquisita sopa de coliflor, que es una cosa extremadamente sencilla, sabrosa, deliciosa, saludable y sobre todo nutritiva. ¿Qué necesitamos? Muy poquitas cosas. Una coliflor mediana, que no la vamos a utilizar en total, sino la mitad. Un poco de puerro, que está por acá, si tienes, si no puedes usar la cebolla larga, blanca, otra. Y un poco de papas, estas papas medianas que son un poquito más suaves. Aproximadamente unas 20 papas. Sal, pimienta al gusto, más o menos un medio litro de leche y nada más que eso. Entonces con eso empezamos, y empezamos también con este delantal maravilloso de las Islas Galápagos, el mayor tesoro del Ecuador, que le agradezco a mi buen amigo el doctor César Castro, el doctor cubano que atiende acá en el Ecuador. Muchas gracias por este regalo, mi querido César. Entonces empecemos con algunas ideas fundamentales sobre esto del gobierno republicano y sobre todo de este libro básico que en inglés se llama el Federal Papers, pero que la traducción al español, básicamente la más conocida, dice El Federalista. ¿Qué es este libro? Miren, es un libro grueso, fácil de leer, sin embargo. ¿De qué viene el libro? Es un libro muy interesante porque tiene tres autores: Hamilton, Madison y Jay. Tres pensadores políticos. Hamilton y Madison de hecho son figuras de la política pública norteamericana luego, que básicamente lo que hacen es no escribir un libro, escriben editoriales de prensa, como se leía antes, ahora menos, en los periódicos, las columnas de opinión de personas que son conocedoras, expertas en diversos temas. Así escribieron los tres, sobre todo Hamilton y Madison, Jay un poco menos, editoriales dirigidos al pueblo de Nueva York. ¿Y qué es lo que buscaban infundir entre la población? Básicamente que apoyen que el gobierno y que la organización de los Estados Unidos sea un gobierno federal. Esa era la idea que estaba atrás de todo este conjunto de editoriales. ¿Qué pasa luego de unos años? Se compilan los editoriales, se agrupan en función de las temáticas y aparecen los Federal Papers en la versión norteamericana en inglés y el Federalista, que es como se le conoce en español. ¿Qué proponen los federalistas a más allá de buscar que el país sea federal, como finalmente es los Estados Unidos en su primera convención y como se mantiene hasta el día de hoy? Algunas ideas generales, pero que son súper decisivas. Una de ellas, hay una idea fundamental en el libro que dice que el gobierno es el mayor reproche a la naturaleza humana. Y la siguiente: si los hombres fueran ángeles,
el gobierno sería innecesario. ¿Qué está atrás de todo eso? Básicamente que los seres humanos, por naturaleza, tendemos a comportarnos con fines individualistas más que colectivistas. Y que por tanto, como tenemos esa naturaleza intrínseca de comportarnos más hacia lo individual que hacia lo colectivo, hay que establecer un conjunto de reglas, el gobierno que llaman ellos, para que un país pueda desarrollarse medianamente y alcanzar dos cosas: felicidad del pueblo y que los gobernantes busquen cuáles son los medios para otorgar esa felicidad al pueblo. Esa es una de las ideas claves de los papeles federales. Y bueno, luego de esto, en el segundo bloque empezamos a hacer nuestra crema de coliflor, una cosa espectacular, deliciosa y extremadamente rápida. Volvemos enseguida. Nuestra independencia es nuestra fuerza. No somos dueños de la verdad. Pero tenemos la firme convicción de que el país merece información precisa y confiable. Nuestro compromiso con la sociedad es inquebrantable. Lo demostramos con periodismo profundo y consciente. Vamos más allá de los titulares para revelar el verdadero impacto de cada noticia. Nos mantenemos vigilantes, sin caer en la persecución ni la complacencia. Creemos en una democracia incluyente y sin censura. Somos una comunidad de diálogo con Ecuador. Y nuestra información llega cada vez más lejos. Primicias, el periodismo comprometido. Y volvemos entonces con el chef de la política, con nuestro capítulo de hoy sobre los papeles federales de este libro maravilloso, Federal Papers en inglés, del Federalista en realidad en español, que nos da las ideas básicas de cómo organizar un gobierno fundamentalmente presidencialista, alrededor de algunas ideas básicas. Algunas las mencionamos ahora y ahora agregamos dos que son de fondo. ¿Qué debería decir una constitución? ¿Para qué debería servir una constitución? Dicen estas personas que escribieron, como recordarán, básicamente editoriales de prensa, no escribieron un libro académico, de ninguna manera. Y dicen, la Constitución tiene que decir dos cosas, o tiene que servir para dos cosas. Una, para que los hombres más sabios y virtuosos gobiernen al país. Dos, diseñar las reglas para que esa virtud de esas personas se mantenga, al menos durante el ejercicio de sus cargos, haciendo referencia a esa idea inicial de que los seres humanos por naturaleza buscan más las cuestiones individuales. Miren qué maravillosas resumen. Dos cosas: que los más virtuosos y sabios gobiernen, y diseñar las reglas para que esa virtud se mantenga al menos durante el gobierno. ¿Cómo se consigue esto? Con dos principios fundamentales. Los equilibrios en la política son fundamentales. Y el segundo, que en realidad es consecuencia de esto: para que se mantengan los equilibrios, hay que diseñar un modelo político de pesos y contrapesos, o de frenos y contrapesos. ¿Qué quiere decir esto básicamente? Que el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial mutuamente ejerzan control entre sí. Que los tres tengan poder, que los tres tengan capacidades, pero que entre los tres mutuamente se puedan controlar. El famoso modelo que en inglés sería el check and balance. Bajamos entonces ahora nuestra comida, tomamos nuestra coliflor, le partimos por la mitad porque creo que es innecesario hacer con toda la coliflor. Tomamos una parte generosa de la mitad de la coliflor, prácticamente toda la coliflor, que es, ustedes saben, esto se abre con mucha facilidad. Le cortamos, no es necesario que cortemos en pedacitos tan pequeños porque esto va a ir al fuego. Y mire, tenemos acá más o menos, estos serán unos 300 gramos de coliflor aproximadamente. Los colocamos por acá, esto se desparrama un poquito, luego arreglamos. Las papas, como son papas pequeñas y estas papas son más suaves, les podemos dejar con la cáscara, no es problema. Partimos en la mitad, no es necesario hacer unos cortes muy pequeños porque ya van a ver que al ir al fuego esto va a perder la consistencia, ¿no?, que tienen las papas en su posición original, para luego hacerse una especie de masa importante. Y vamos a poner acá una papa más y vamos a colocar esto en esta parte de acá, luego vamos a ir al fuego. Y finalmente, antes de volver con los papeles federales y el gobierno
el gobierno del republicanismo, acá tenemos el puerro. Hay gente que le pone la parte verde, yo le voy a dejar solo esta parte de acá. No es necesario tampoco que piquemos tan fino, porque esto también va a ir al fuego y luego se va a licuar. Entonces podemos hacer cortes de este tipo. Pero volvamos con los papeles federales. Otras ideas básicas. Los papeles federales, el gobierno federal, el sistema de presidencialista en los Estados Unidos, como a ustedes les parezca más claro entender, plantea algunos principios. Primero, el país tiene que dividirse en departamentos. Esa es la idea de que vivamos como un gobierno federal y no unitario. Recuerden que en algún capítulo del Chef de la Política ya hablamos. Los países unitarios, del poder está en el gobierno central, en Quito, en Bogotá, en Lima, y de ahí se distribuye poder hacia abajo, a las provincias, departamentos. En el gobierno federal, el poder está en los estados, Missouri y Mississippi, que ellos le ceden cierto poder a Washington. O en el caso de las provincias argentinas, en Córdoba, en Entre Ríos, y ellos le ceden cierto poder a Buenos Aires, capital federal. Este es el gobierno federal, que es el que se mantiene en los Estados Unidos. Segunda idea básica, fundamental y decisiva: los jueces se mantienen en los cargos mientras tengan buena conducta. Así de general, así de básico. Y luego en la tercera parte, cuando volvamos luego de un corte, les voy a explicar un poquito más en detalle esta idea. ¿Por qué es tan importante el tema de los jueces? Y finalmente, el sistema de elección, extremadamente interesante. Vamos a tener un ejecutivo, un poder, el poder del presidente, que lo vamos a elegir directa y soberanamente, pero al mismo tiempo de forma indirecta, que puede parecer una contradicción, pero no lo es. En los Estados Unidos, el sistema que se diseñó y que funciona hasta ahora es que el votante no se acerca a la urna a votar por el candidato, sino que se acerca a votar por el delegado del partido que a él le interesa, sea el republicano o sean los demócratas, y ese delegado a su vez es el que va a entregar el voto. Vamos a elegir, dirá este documento, al Senado para que represente a los estados. Por tanto, vamos a elegir tantos senadores, o un número mejor, un número igual de senadores por cada estado, independientemente que sea grande o pequeño. Y vamos a elegir un Congreso en función del número de personas de cada estado. Por tanto, los estados con más personas tienen más congresistas que los otros estados que tienen menos personas. Pero cuando van al Senado, los estados grandes en población y los pequeños tienen exactamente el mismo número de senadores. Esto para reafirmar la idea del mutuo chequeo y control y de los balances. El Congreso representa a los ciudadanos, el Senado representa a los estados. Y finalmente, esta parte que les decía, los jueces son elegidos mientras dure su buena conducta. ¿Por qué? Y esta es una de las partes sencillas pero fundamentales, porque el presidente, el Congreso y los senadores tienen periodos de tiempo en el cargo finitos, es decir, periodos establecidos, pero los miembros de la Corte Suprema no, pueden estar incluso hasta su muerte. ¿Por qué los miembros de la Corte son de por vida y los otros no? En el siguiente capítulo, en la siguiente parte de este capítulo del Chef de la Política, les explico por qué una razón súper sencilla, pero muy profunda al mismo tiempo, y volvemos ya para cocinar nuestra sopa. Venimos enseguida. Volvemos entonces con el Chef de la Política y vamos a la cocinada. Y vengan para acá, venimos a la cocina. Acá tenemos agua hirviendo aproximadamente 2 litros. Vamos a poner las papas que estaban cortadas, no es necesario demasiado fino, les había dicho. Acá tenemos la coliflor en pedacitos, tampoco es necesario que sea muy fino porque ahí con el calor va a aflojarse. Y acá tenemos el puerro, ¿no? Que si no tienen, otra vez, pueden poner la cebolla larga, la cebolla blanca, no hay ningún problema. Tenemos esto colocado por acá y acá le vamos a colocar los aderezos, ¿no? Los aderezos de siempre, digamos, ¿no? Y que eso ya depende de cada persona. Yo lo coloco siempre un poco de pimienta en grano, le ponemos un poco de sal, que está por acá,
Podemos poner un poquito de salsa curry eventualmente, de polvo curry más que salsa curry. Y yo le voy a poner un poquito de aceite de oliva. Y esto le dejamos acá por unos minutos hasta que se cocine bien y luego podamos continuar con el siguiente paso. Volvamos entonces hasta tanto a esta discusión. ¿Por qué el presidente y por qué los senadores y los congresistas duran un tiempo, un tiempo fijo, digamos, un periodo en el poder, 4 años del presidente, y los jueces de la Corte Suprema duran de por vida? La razón es simple. La idea es que, bueno, hay 2 razones. La primera, la general, los que tienen más poder tienen que tener menos tiempo en funciones. Como el presidente y el Congreso tienen más poder político, tienen que tener menos tiempo en funciones. Como los jueces supremos tienen menos poder político, tienen que tener más tiempo en funciones. La primera idea. Y la segunda es que como la elección de los jueces en los Estados Unidos es el resultado de la propuesta del presidente y la designación de la legislatura, de esa interacción salen los jueces, la idea es que durante los años que el juez designado tenga al presidente que lo designó y a los senadores o legisladores que lo designaron en funciones, no va a ser lo suficientemente autónomo. Pero sí lo será cuando con el paso del tiempo ese presidente haya salido del gobierno y esos legisladores, en muchos de los casos, también. La mayor parte de la autonomía de los jueces entonces se da una vez que el presidente y la legislatura que los designó han dejado de estar en funciones. Vean qué simple, pero al final qué profundo. ¿Y cuándo se van los jueces? ¿O hasta cuándo dura su periodo? Mientras dure su buena conducta. ¿Quién decide quién es buena conducta? Bueno, es una decisión política del Senado. Y al día de hoy, desde la fundación de la República Norteamericana, ¿saben cuántos jueces se han ido con juicio político? Ninguno. Eso da cuenta en alguna medida de este principio básico que es el que se entiende alrededor del chequeo mutuo entre poderes del Estado, y es el equilibrio y la estabilidad. Esos son los 2 elementos fundamentales de toda esta propuesta de los papeles federales, Federal Papers o el federalista como se llama en español. El equilibrio de poderes y el mantenimiento del poder alrededor de la medianía, de un punto medio, no posiciones políticas extremas, ni de derecha ni de izquierda. Y bueno, con esto entonces vamos a dar un punto adicional, un tema adicional que en el caso de los papeles federales, y es que a partir de esto, a partir de esa idea, se consolidan los Estados Unidos, primero como un país federal. Por tanto, estos editorialistas, estos columnistas de prensa terminan siendo victoriosos, digámoslo así, porque había otras tendencias que buscaban otra forma de gobierno, una confederación distinta. Los federalistas se imponen, Hamilton y Madison luego serán presidentes de la República de los Estados Unidos y presidentes de la Corte Suprema. El federalismo se consolida y sobre todo esta idea de 3 poderes del Estado que compartan atribuciones y deberes y que mutuamente se controlen se difunde alrededor de todo el mundo occidental, esencialmente en las democracias presidencialistas como la latinoamericana. Las latinoamericanas, la idea del check and balance. Pero para que exista check and balance se necesita fundamentalmente que tengamos solamente 3 poderes. Cuando hay 5 poderes, como en el caso del Ecuador, ese proceso de control es prácticamente imposible. No es una casualidad hablar solamente de 3 poderes. Y con esto ya volvemos en la parte final para terminar nuestra crema de coliflor que está casi a punto. Volvemos enseguida. Y venimos con la parte final, estimados amigos. Vamos a sacar la coliflor de la olla que estaba acá en el fuego. Ustedes recordarán, estaba con las papas, pusimos el puerro lo podemos dejar ahí o podemos sacar también, eso no es mucho problema.
Las papas podemos dejar si queremos que la crema no sea solamente crema, sino tenga un poquito de papas. Yo voy a preferir hacerlo así, es decir, las papas les dejamos que sigan acá en el fuego. Y luego de esto vamos a utilizar la leche, que recuerden es aproximadamente un medio litro de leche. Y con esto nos vamos a la licuadora y dejamos de acá por un par de minutos. Recuerden que las papas mantenemos en ese lugar, mantenemos el puerro y solo licuamos la cebolla. Y luego esto deja una masa medianamente espesa que la vamos a volver al lugar donde estaban las papas. Recordarán ustedes, mezclamos un poquito y aquí lo que resta nada más es esperar un poco de tiempo, aproximadamente 10 minutos, y en 10 minutos, dejando para que haya mucha consistencia, le tapamos y sale una crema espectacular. Con esto, amigos, creo que hemos llegado al final. Gracias por los auspiciantes de nuestro programa, www.pescadito Editoriales, la editorial de las ciencias sociales de América Latina. Huellas de la democracia fatigada. ¿Por qué las democracias han perdido tanta credibilidad alrededor del mundo? No solo de Europa, sino también de América Latina, sobre todo. El libro de Manuel Alcántara, profesor emérito de la Universidad de Salamanca, y Política y Justicia en América Latina, sobre las tortuosas relaciones entre actores políticos y jueces en la región. Y por supuesto nuestro agradecimiento a Primicias, el periodismo comprometido. Si quieres conocer de noticias de economía, de política, de sociedad, de espectáculo y deporte, evidentemente, anda www.primicias.es. Ahí puedes tener una información cabal, global, amplia, con la objetividad del periodismo bien diseñado y con la investigación propia de la gente de Primicias. Gracias por haber compartido este programa con nosotros ahora. Hemos hablado ahora de los principios básicos del gobierno republicano. Equilibrio, mutuo chequeo entre poderes para, con estas reglas, tratar de que los países tengan felicidad y los medios necesarios y consigan elegir gobernantes sabios y virtuosos y buscar que esa virtud dure al menos el tiempo que están en funciones públicas. Gracias, amigos. Nos vemos en el siguiente capítulo. Repliquen, compartan, comenten y mándenos sus sugerencias para seguir con este trabajo. Y nuevamente gracias al doctor César Castro, el doctor cubano, que me regaló este maravilloso delantal de las Islas Encantadas, uno de los tesoros más importantes de la humanidad y que tiene el Ecuador. Gracias y nos vemos pronto. Gracias por habernos acompañado en este capítulo del Chef de la Política. Les pido retuitear, mandar mensajes, críticas, comentarios. Todos son bienvenidos. Nos vemos pronto.